Entonces copien esta parte de acá. Estamos ahora viendo lo que es el cálculo integral. Entonces, como dije, Gottfried Leibniz sentó las bases del cálculo integral y también, como dije, del cálculo diferencial. Entonces, en este cálculo integral vamos a calcular lo que son integrales de una función. ¿Y qué mide una integral? La integral de una función mide el área bajo la curva de la función dada. Aquí voy a dar una función, digamos la función x al cuadrado. ¿Quién es la función x al cuadrado? Es esta parábola. La voy a pintar de otro color para que se note. La voy a pintar de azul. Ahí está. Entonces, el área bajo la curva se va a medir por medio de rectángulos. Es decir, para conocer el área bajo esta función, voy a dibujar rectángulos debajo de la curva. Bueno, la computadora me lo permite hacer por medio de esta función suma rectángulos. Es decir, voy a dar la función es x al cuadrado. Y podemos calcular el área bajo la curva de los intervalos que nosotros queramos. Por ejemplo, yo en este momento quiero calcular el área bajo la curva desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Ahí está, yo quiero calcular el área bajo la curva que hay acá. Es decir, el área bajo la curva es todo esto. Todo lo que está por debajo de la línea entre estos dos números. A ver, vamos a ver cómo es esto de dibujar rectángulos. Se va a ver de la siguiente manera. Yo dije que quiero calcular el área desde el 1, desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Y va a resultar en esto. Así no le puse cuántos. Ahí está, esta es el área bajo la curva. Para conocer el área bajo la curva, divido al intervalo que quiero en rectángulos que cubran más o menos a la función. A ver, voy a acercarlo más. Es decir, miren, vamos a ver. Yo quiero calcular el área bajo la curva. El área bajo esta curva viene siendo toda esta área, toda esta de acá. Esa es el área bajo la curva. Entonces, ¿cómo calculo esa área? Pues para calcular esa área, divido lo que está debajo de esa línea en rectángulos. Esta parte la aportó Riemann, se le llama sumas de Riemann. Bueno, eso ahorita no importa. Pero el punto es que para calcular el área bajo la curva se divide en rectángulos el intervalo dado. A ver, copien esta gráfica, copien esto de acá. Bueno, y esta es, como dije, esto de acá representa el área bajo la curva ¿Entre qué intervalo está ubicado esto? Entre x igual a 1, aquí está, desde el 1 hasta x igual a 2. Yo nada más elegí este intervalo porque quise. Bien, lo pude haber elegido desde 0 hasta 2, o de 0 hasta 3, o de menos 2 hasta 1. Sí, uno puede elegir el intervalo que quiera. Depende de lo que les pidan.
Bueno, entonces copien esto. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces copien dicha área. Bueno, aparte, abajo de la figura. Dicha área mostrada en la figura se calcula por medio de la integral. Copienle, dicha área mostrada en la figura se calcula por medio de la integral. Integral de la función. Bueno, entonces la integral se denota como, es decir, cómo se denota la integral de una función. Como siempre digo, esto es notación. Ahí está, con este símbolo, esta especie de S, ¿sí? O de, bueno, este símbolo denota la integral. Es la integral de la función f de x de x. Así es como se denota la integral. Entonces, como dije, la integral se denota de esta manera. Este símbolo representa la integral, de acá. Y bueno, es la integral de f de x de x. Esta de x significa diferencial de x. Ahora aquí lo voy a escribir. Dx representa la diferencial de x. Una diferencial es una cantidad chiquitita, es un número chiquitito. Ahorita explico por qué. A ver, copien esto. Dx es la diferencial de x. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es esta fórmula? A ver, sí tienen una razón de ser las fórmulas. En el cálculo diferencial era un poquito más complicado, por eso no lo expliqué, porque eran las fórmulas. Pero aquí nada más, aquí voy a dar una idea de por qué es esto. A ver, miren, dije que el área bajo la curva mide, eso es lo que mide la integral. La integral nos mide el área bajo esta curva. ¿Y cómo calculamos esa área? Pues dividimos en rectángulos. Esta área la vamos dividiendo en rectángulos. Pero ¿cómo surgen estos rectángulos? ¿Cómo es que los construimos? No es que los hagamos como sea, así a nuestra manera. No, sí tienen una forma de hacerse. A ver, ¿cómo se saca el área de un rectángulo? Díganme, ¿cómo se saca el área de un rectángulo?
Exacto, muy bien. Exacto, miren. Hagan de cuenta que quiero calcular el área de este rectángulo, este que está aquí, que estoy señalando con el ratón. Bueno, entonces, para ello debo multiplicar efectivamente la base por la altura. Vamos a ver, voy a acercarme un poco más. Miren, la base del rectángulo, su base va a medir de x. Es decir, eso mide la base, va a medir una diferencial de x. ¿Qué significa diferencial de x? Diferencial de x significa un desplazamiento chiquitito en x. Eso significa de x, una cantidad pequeñita x. Pues este es el eje x, ¿no? Una cantidad de x es un desplazamiento chiquitito en x, así chiquito. Bueno, esa es la base del rectángulo, es un desplazamiento chiquito en x. Eso viene representado por dx. Una diferencial es una cantidad chiquitita, así chiquitita. Eso es una diferencial, una cantidad muy pequeña. Entonces la base de este rectángulo va a ser un desplazamiento muy chiquito en x. Un desplazamiento se le dice infinitesimal. Infinitesimal es lo mismo, que es muy chiquito. Un desplazamiento infinitesimal en x. Bueno, ¿y cuánto mide la altura de este rectángulo? Pues su altura va a ser f de x, la función evaluada en esa x. Es decir, recuerden que la f de x me da la altura de la función. ¿Sí? Eso lo vimos en geometría analítica y quizás un poco en cálculo. F de x me mide la altura de la función. ¿Sí? La altura de la función. Entonces así es como construimos estos rectángulos. Es una cantidad diferencial x multiplicada por la función evaluada en ese punto. Bueno, no se preocupen, esto no es tan complicado para hacerse. Ya hay reglas para hacer integrales. Así como en las derivadas ya había reglas, de igual manera en las integrales vamos a ver reglas para integrar. Sí, también vamos a ver reglas de integración. Y solamente hay que seguir esas reglas, no hay problema. No es complicado. Ahora entonces, este símbolo de la integral lo introdujo precisamente Leibniz. Fue el que introdujo este símbolo de la integral, este de acá, el primerito. Y algunos dicen que es por el cello, o el violín, los instrumentos de cuerda, en la música clásica. Ahí está, ven, es idéntico el símbolo. Y obviamente estos instrumentos ya tienen mucho más que la invención del cálculo. Leibniz vivió por el año 1600 y algo, del siglo XVII. Recuerden que los siglos se retrasan 10 años. Si es siglo XVII, hablamos de los años 1600. Entonces, y aquí estos instrumentos ya existían, ya habían sido inventados: el piano, el violín, el cello, y todos los instrumentos de cuerda, la mayoría. Y sí, aquí está el símbolo de la integral. A estos dice acá que se les llama oídos o efes. Alguien que sepa más de estos instrumentos nos podría orientar más, como que cuál es su función. Pero sí, es de aquí vienen, muchos dicen que aquí vienen. Sí, aquí. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a seguir. Entonces, como dije, la integral, hacer integrales de funciones, también se trata de seguir reglas. Y precisamente esas reglas son las que vamos a empezar a ver. Vamos a ver. Entonces, primera regla: integral de una diferencial. Pongan como subtítulo integral de una diferencial. Entonces, si se nos presenta la siguiente situación, integral de dx. Ahí está. Integral de dx.
Entonces sin ninguna función por el momento aquí. O bueno, al lado del dx está el 1. Pero bueno, el 1 es lo mismo que si no estuviera. Entonces la integral de dx va a ser x. Esta es la integral más sencilla. La integral de dx es x. Es como si se cancelaran la integral con la diferencial. Se cancelan y ¿quién queda? X. Bueno, copien. Como dije, estamos viendo las reglas de integración. Así como había reglas para derivadas, hay reglas para integrales. Y sí, también las voy a ir poniendo en un PDF y ya las voy a ir subiendo. Bueno, si ya copiaron, a esta integral, como no especifiqué entre qué intervalos quiero sacar el área, como acá, aquí especifiqué que era el área entre 1 y 2. En este caso, como no especifiqué entre qué intervalo voy a integrar, le voy a agregar una constante c. A esto se le llama integral indefinida. Integral indefinida es que todavía no especifico entre qué intervalos voy a integrar. Eso lo vamos a ver más después. Entonces pónganle aquí como subtítulo, se me fue. Vamos a ver integrales indefinidas. Otra vez, indefinidas estoy refiriéndome que no estoy especificando el intervalo a integrar. Eso lo vamos a ver después. Eso nada más era para introducción. Integrales indefinidas. Primera, integral de una diferencial. La integral de dx es x más c, más una constante c. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, vamos a ver otra regla de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pongan ahora otra regla, voy a escribir. Integral de x a la n. Esta vez vamos a ver integral de x a la n. Las sesiones anteriores habíamos visto derivada de x a la n, pero en esta ocasión vamos a ver su integral. Integral de x a la n. Bueno, y esa integral va a ser igual a lo siguiente. La integral de x a la n con respecto de x, o más bien por dx, va a ser igual a x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Es decir, esta es la regla que hay que seguirse. Si queremos integrar una función x elevado a un cierto exponente, el resultado va a ser al x a su exponente se le va a sumar 1 y va a ser dividido entre el exponente más 1. A ver, copien esto y ahorita hago ejemplos. Bueno, y como dije, se le va a sumar una constante c. Siempre esa constante c va a estar aquí por el momento, ¿sí? Siempre que hagamos estas integrales. Estos de acá, siempre va a llevar esta constante c. A ver, copien. Entonces vamos a ver ejemplos. Si queremos calcular la integral, digamos, de x al cuadrado, precisamente la integral de esta función
función que di hace rato, esta de acá, la integral de x al cuadrado. X al cuadrado. Bueno, esto va a ser igual a lo siguiente. Integral de x al cuadrado. X, ¿qué exponente tiene? 2. Es decir, la n, en este caso, ¿cuánto vale? Vale 2. Recuerden que es un número, un exponente, que tiene aquí la x. En este caso, la n, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que al x, al exponente que tiene, que en este caso es el 2, le voy a sumar 1. Ahí está, es lo que dice, el exponente n más 1. Aquí está, el exponente es 2 y le sumo 1. Dividido entre 2 más 1. Ahí está, el exponente n que tiene, sumado 1. Ahí está. ¿Copien? Entonces eso es lo único que se hace, es lo único que dice la regla. Si yo integro una función x elevado a un cierto exponente, entonces el resultado va a ser x elevado al exponente, el que tenía más 1, dividido entre el exponente más 1. A ver, copien. Bueno, y como dije, siempre se le va a agregar esta constante c. C es una constante, es un número. ¿Sí? Bueno, entonces, copien. Bueno, si quieren al final se lo agregamos al resultado final. Porque falta simplificar, vamos a seguir simplificando. Y para que no se confundan. Entonces simplificamos. Esto va a ser x elevado a la 2 más 1, ¿cuánto es? Es 3. Dividido entre 2 más 1, ¿cuánto es? Es 3. Ahí está, esto vale esa integral. La integral de x cuadrada de x es x cúbica entre 3. Ahí está, esa es su integral. Esta función me permite conocer el área bajo la curva. ¿Sí? Bueno, ahorita explico eso, copien esto. Bueno, y como este es el resultado final, aquí sí le pongo más c. ¿Sí? Siempre al resultado final se le va a sumar una constante c para estos ejercicios. Para estos ejercicios siempre se le va a sumar aquí c. A ver, copien. Si tienen dudas, vayan diciendo, vayan anotándolas. Digo, por si ahorita no nos da tiempo, vayan anotando sus dudas. Bueno, ¿ya copiaron? Yo creo que ya copié. Bueno. Si alguien falta, diga, no se preocupe. Bueno, dudas hasta acá. Como dije, vamos a calcular esta integral. Integral de x al cubo de x. Ahora entonces aplicamos la misma regla, es la misma regla. Es x elevado a un exponente n. Y entonces, ¿qué dice la regla? Se va a poner x y su exponente se le va a sumar 1. Y se va a dividir entre n más 1. Entonces, eso vamos a hacer. Este es otro ejercicio distinto, por eso lo estoy poniendo separado, es otro ejercicio distinto. Quiero integrar x al cubo. Y dice la regla que es x elevado a la, y al exponente se le va a sumar 1. Y se va a dividir entre el exponente más 1. Ahí está, eso es todo. A ver, copien. Bueno, y de una vez simplificamos antes de que termine la sesión. Si simplificamos, esto va a ser x elevado a la 3 más 1, ¿cuánto es? Es 4. Dividido entre 3 más 1 es 4. Ahí está, esto es la integral de esta función. Bueno, y siempre se le agrega una constante c.